Buenos días, muy buenos días. Hoy es domingo, domingo sin estrés, y es 27 de febrero, fecha histórica, emblemática e imborrable de la memoria y de la conciencia nacional. Es la fecha en que se produce la independencia nacional, la independencia y la creación de un nuevo Estado, la República Dominicana. Hoy yo estoy sentado aquí, 178 años después, porque un puñado pequeño de hombres y mujeres se decidió, tuvo fe y creyó en un proyecto nacional y en una república independiente y soberana. Por eso abordaremos el tema de la independencia en este 27 de febrero. No como un historiador, yo no soy un historiador, soy un amante de la historia y un lector de la historia. Me gusta, la disfruto y la sufro también a veces, pero el pasado no tiene borrador y lo acontecido en el ayer tampoco tiene arreglo. Entonces, la historia se lee como un espejo en el que podemos vernos las espaldas y también como una experiencia para el futuro. La independencia nacional es una de las grandes epopeyas de la historia de nuestra región. Es una épica, es una hazaña formidable. No lo digo con un aire chauvinista ni patriotero, sino como el reconocimiento a una acción verdaderamente heroica, epopéyica. Así que por eso hoy trataremos este 27 de febrero en breve trazos y de manera muy resumida el 27 de febrero y el significado que tiene eternamente para nosotros. Recuerden que llegamos cada domingo gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker y puede ayudarle y acompañarle en préstamos hipotecarios, sobre todo para comprar su casa, esos préstamos de primera vez, para comprar su hogar. Maravilloso. Llame a Francia en cualquier estado de la Unión al 718-344-0819. Ella le va a ayudar y le va a asesorar adecuadamente. Recuerde, para préstamo hipotecario. Miren, además, restaurante Casa del Mar allá en Western, en el Bronx, gente maravillosa, un restaurante maravilloso y un hermoso lugar para pasar un buen momento y disfrutar de una comida excelente. Casa del Mar, en el Bronx, allá en Western. Señores, si hay un acontecimiento verdaderamente eh, ingenioso y grande, es la independencia de este país. Fíjense que nosotros nos separamos de un país, nos independizamos de un país que había sido colonia también. Es el único caso que se da en el continente, en la historia hispanoamericana y en las luchas de emancipación de esta parte del mundo. Pero aparte de eso, se da con una nación que es contigua, que solo lo divide una raya que se llama frontera en una isla. Otro evento, ¿no? También muy pudiéramos decir, atípico dentro de este proceso que es la independencia. Iniciemos brevemente por recordar cómo se constituyen dos grupos humanos a ambos lados de esa raya que separa a Haití a la República Dominicana, esa frontera. Primero, como he dicho otra vez, nosotros fuimos como una especie de balón que se movía dependiendo de los intereses de la metrópolis y de la colonia en los diferentes instantes y los intereses y el juego político de España y Francia sobre todo. Fuimos colonizados por los españoles, ya ustedes lo saben, y 300 años y más de colonización fermentaron en la conciencia también una identidad, un sentido de pertenencia, un grupo humano que fue forjándose poco a poco hasta alcanzar una identificación propia. Eso no es una batalla pequeña, ni es un proceso corto. Eso requiere un fermento identitario, unas características, una lengua, una cultura, un espíritu, unos valores, una creencia que le dé al alma nacional un carácter de simbólico de pertenencia, de espiritualidad colectiva, ¿no? Eso no es tan sencillo, formar una nación.
Ahora, ¿qué ocurrió en ese balotaje de Francia y España? Francia coloniza lo que es Haití hoy y España eh, a lo que es República Dominicana hoy. Pero Haití, una colonia de esclavos, se rebela y se levanta y se separa y logra su independencia de Francia el 1 de enero de 1804. 40 años antes que nosotros ser nación. 4 décadas nos llevan. Haití se revela y se funda después de un tratado que se había conocido como el Tratado de Basilea o Acuerdo de Basilea. Basilea es una ciudad suiza donde se firmaron unos acuerdos que España le cedía la parte oriental, esta parte de nosotros, de la isla, también a Francia. Y eso ocurrió finalizando el siglo XVIII, en 1795. Si no me falla la memoria, en junio de 1795. Por eso cuando los haitianos se liberan, dicen, no, pero es que como aquel lado pertenecía a Francia, porque España se lo había cedido, entonces nosotros entendemos que la isla entera es indivisible, y de ahí es que ellos hablan de una indivisible. Pero no tomaron en cuenta que éramos dos grupos distintos, un idioma diferente, una cultura diferente, unos valores diferentes, una religión diferente, todo distinto en términos culturales. Y este lado y aquel lado nunca pudieron congeniarse. Al punto que cuando los haitianos, su primer presidente fue Alexandre Pétion. Pétion es el primer presidente. Lo logra por ahí por 1806, 2 años después de la independencia, y se extiende hasta 1818. En 1818 pasa a gobernar el entonces, bueno, de Pétion pasa a Pierre Boyer. Y es Boyer que gobierna de 1818 en Haití hasta 1843. Boyer es el que decide tomar este lado de la isla y invade la república. Todavía no era república. Invade la parte oriental y por lo tanto la pone bajo dominio haitiano y unifica la isla bajo una jurisdicción política y militar. Y entra en agosto de 1822. Antes hubo un asomo de independencia nacional y fue la llamada independencia efímera que encabezó José Núñez de Cáceres, que la declaró el 21 de diciembre de 1821. Fue la llamada independencia efímera. Como esa independencia fracasó porque no nos ayudaron los generales independentistas, no tuvimos colaboración de Bolívar ni de ninguno de ellos, y además no contó con un respaldo popular, con un apoyo del pueblo de entonces. Y tristemente la independencia de Núñez de Cáceres, aunque sirvió mucho de fermento para crear la conciencia de una república, la sustancia de un Estado, la creencia de una cultura distinta, de una nación, bueno, pero no pudo sostenerse. Fracasa la independencia en 1821 y los haitianos invaden en 1822 a la cabeza del segundo presidente, porque el primero fue Alexandre Pétion y el segundo fue Jean-Pierre Boyer. Boyer invade en 1822 este lado y gobierna por 22 años bajo tutela de Haití, hasta que cae en 1843, si no me falla la memoria, después de una revuelta y una conjura que termina alzándose con el poder Charles Erard. Erard es el presidente creo que es el tercer presidente que sustituye a Boyer por una conjura que hubo un levantamiento en Haití. Lo declararon presidente
en 1843 y terminó el periodo de Boyer, que había entrado, repito, a la República y dominado por 22 años en 1822. ¿Cuál es la importancia de esto? Miren, señores, para mí el juego más inteligente y el momento más brillante de la consecución de la independencia nacional está en la mente de Juan Pablo Duarte cuando creó un proyecto político llamado la Trinitaria o Trinitaria, que fue un movimiento clandestino que empezó con 9 jóvenes febreristas llamados filorios porque eran muy jóvenes y una manera despectiva le decían como una flor naciente, filorio. Se reunieron el 16 de julio de 1838 en la casa de Josefa Pérez, Chepita Pérez, que era la madre de Juan Isidro Pérez, un brillantísimo e inteligente joven que acompañó a Duarte toda la vida en la batalla por la creación del Estado Nacional, de la independencia nacional. Esos jóvenes eran encabezados por Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, el mismo Juan Isidro Pérez, estaba José María Serra, estaba Juan Nepomuceno, Pedro Alejandrino Pina, estaba Benito Pérez, van 8, y estaba, dije ya, Félix María Serra, José María Serra y Félix María Ruiz. Todas esas calles que ustedes ven, Benito Pérez, en Ciudad Nueva, Benito Pérez, ahí cerca de La Mella, ¿no? Benito Pérez, Jacinto de la Concha, que era el otro que me faltaba. Fueron esos muchachos que se reunieron ahí en 1838. Ahí se siembra la semilla, ahí se crea la conciencia, ahí se hace la proclama, ahí se redacta el manifiesto, ahí se sientan las bases primarias, primigenias de esto que sería la República Dominicana. Eso fue un movimiento demasiado inteligente. Duarte fue un hombre sumamente inteligente, visionario y con una fe del tamaño del sol. Porque los haitianos nos superaban en todo, en número, en militares, en experiencia, en batalla. Se liberaron 40 años antes, pelearon frente a las tropas napoleónicas, le ganaron a las tropas francesas y tenían una experiencia tremenda. Este lado no tenía ni el ejército regular. Imagínense, se supone que entre el ejército regular y la gente que acompañó la primera fase de la independencia, nosotros llevamos a 15,000 personas. Y ellos sobrepasaban de los 35 a los 40,000 militares. Nos triplicaban en número, en todo. Y se declara la independencia, ya como ustedes saben, el 27 de febrero. Pero eso no queda ahí. Por eso que yo digo que alcanza el nivel de hazaña, de epopeya, de un lugar en la historia eminentemente glorioso. Y es que después de declarar a la independencia, ustedes saben que se impuso el sector conservador de los ateros, de los tabaqueros, de los productores, encabezados por Pedro Santana y un intelectual llamado Bobadilla. Ahora, Duarte tuvo que salir, fue expulsado meses antes de la independencia, creo que unos 6 meses antes. Se fue a Curazao y de ahí a Venezuela. Ahora, ¿qué ocurrió? Se declara la independencia el 27 de febrero y ya el día 10 de marzo, Charles Rivière Erard preparaba las tropas para entrar el 19 de marzo por el sur del país y es donde se dan la grande batalla en Asua, la batalla del 19 de marzo. Pedro Santana a la cabeza como general y jefe militar y Antonio Duvergé encabezan las primeras jornadas. Estamos hablando que la dependencia fue el 27 y ya el 19 de marzo, es decir,
19 días, 20 días después ya estaban atacándonos con una columna tremenda. Creo que en esa primera incursión hubo 18,000 militares que entraron por el sur. Fueron repelidos. La historia no cuenta con claridad cómo quedaron en bajas, pero hay unos detalles que son asombrosos. Dice que los haitianos dejaron entre 800 y 1000 cadáveres y los dominicanos 3. Yo no puedo creer que solo murieran 3. Ese es un dato que nunca ha sido del todo, ¿verdad?, sustentado. El hecho es que lo vencimos. Eso sí, que en su retirada hacia el sur, todos los pequeños pueblos y poblados del sur hacia la frontera fueron saqueados, atacados, y muchísimos fueron colgados y fusilados. Pero no se contentan con eso y entonces entran Pierrot entra por el norte en la batalla del 30 de marzo. Recuerden, 19 de marzo en Asua, 30 de marzo en Santiago, en la zona, la línea Santiago y el norte del país. Ahí entraron unos 30,000 soldados. Se dice que entre 20 y 30,000 soldados. Pierrot. ¿Y quiénes lo enfrentan allí? José María Imbert y Fernando Valerio, los llamados los cargueros, las cargas de los andulleros de Santiago, porque los productores de tabaco jugaron un papel indispensable ahí, los andulleros, en esa batalla del 30 de marzo. Fueron vencidos también los haitianos de una manera epopélica, derrotados, y a partir de ahí ya ustedes saben que durante 10 años consecutivos los haitianos nos atacaron. Quienes más nos atacaron, así de como a la cabeza, ¿no?, de los gobiernos y los militares haitianos, fueron Herar, que tuvo la primera incursión por el sur, Pierrot por el norte, y desde 1845, 46 hasta el 49, y específicamente del 49 hasta el año 1855, Fautín Soluque, que era un emperador, Faustino Soluque, también atacó misericordiamente a las tropas dominicanas. Los vencimos también. Ahí se dan la batalla del Número, la Estrelleta, Bel-Air, todas las grandes batallas que ustedes conocen. En definitiva, lo que quiero señalar, más que de las escaramuzas y de las hazañas militares, es la determinación, la fuerza moral, la inteligencia, la valentía de Juan Pablo Duarte. Un jovencito concibió la idea de la separación, creyó en ella fielmente hasta morir. No pudo estar, pero él y su familia metieron todo su patrimonio, sus bienes, se la jugaron todas, como decimos popularmente. Y a fin de cuentas, se impuso el sector conservador y atero, más atrasado políticamente, mentalmente, culturalmente. Y eso tiene mucho que ver con la génesis de un Estado obliterado, torcido, el Estado nacional, ¿no? Y los caudillos que se impusieron durante tanto tiempo. En resumen, desde 1844, del 19 de marzo de 1844, hasta diciembre de 1855, con la batalla de San Tomé y Cambronal, los dominicanos durante 11 años repelieron y vencieron a la tropa haitiana. 11 años, del 44 al 55. Y ganamos la guerra, prolongada, larga, devastadora, desgastante. Y ya finalmente en el 55, derrotados los haitianos, se dieron cuenta que no podían volver porque todos intentaron. Desde Boyer, Herar, Soluque, Guerrier, Pierrot, intentaron apoderarse de este lado de la isla y unificarla, ¿no? Una acción que nunca pudieron consolidar. Gracias a la valentía, a la entrega y a la heroicidad de tantos hombres y mujeres que creyeron que este pedazo de tierra de la parte oriental de la isla debía ser una nación independiente. O como dijo Duarte, que se hundiera la isla mejor. Eso resume el ideario de un hombre formidable, el único que nunca claudicó,
que no buscó cargo, que no se transó. Para mí el mejor paradigma. Lástima que los políticos dominicanos se alejan tanto de ese perfil político, de esa visión humanística, desarrollista, ética, íntegra de Juan Pablo Duarte. Un ciudadano ejemplar, un líder político inteligente, un patriota extremadamente honesto y un visionario y un hombre de fe, un gran estratega. Así se alcanzó la independencia nacional con la mente, la entrega y el corazón de Juan Pablo Duarte y de quienes le acompañaron, Ramón Matías Mella, Francisco Rosario Sánchez y los hombres que luego le dieron continuidad a las causas libertarias. Pero la semilla, la raíz, la fuerza inicial, la causa primera, se llama Juan Pablo Duarte y Díez. Por eso hoy 27 de febrero, esa bandera tricolor tan hermosa resplandece en nuestro corazón y en nuestra memoria, reivindicando para mí al más grande de los dominicanos de todos los tiempos, Juan Pablo Duarte. Gracias por acompañarnos en este Domingo Sin Estrés. Recuerden que para préstamos hipotecarios, préstamos de compra primera, su casa, llamen a Francia A. Valois o Francia A. Valois al 718-344-0819. Ella es Mortgage Banker y le va a acompañar y asesorar de forma muy eficiente. Un abrazo para todos. Mañana lunes, si Dios quiere, nos vemos en Café con Nieve a las 7:30 de la mañana. Recuerden también a Restaurant Casa del Mar en Nueva York, una maravilla. Un abrazo.